Percy Jackson y el mar de los monstruos. Libro 2 de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Capítulo 4. Tyson juega con fuego. En cuestión de mitología, hay una cosa que odio aún más que los tríos de viejas damas: los toros. El verano anterior había combatido con el Minotauro en la cima de la colina mestiza, pero lo que vi ahí arriba esta vez era peor. Había 2 toros, y no toros cualesquiera, sino de bronce y del tamaño de elefantes, y por si fuera poco, echaban fuego por la boca. En cuanto nos apeamos, las hermanas Grises salieron a escape en dirección a Nueva York, donde la vida debía ser más tranquila. Ni siquiera guardaron a recibir los 3 dracmas de propina. Se limitaron a dejarnos a un lado del camino. Allí estábamos Annabeth con su mochila y su cuchillo por todo equipaje, y Tyson y yo todavía con la ropa de gimnasia chamuscada. «Oh dioses», dijo Annabeth, observando la batalla que proseguía con furia en la colina. Lo que más me inquietaba no eran los toros en sí mismos. Los 10 héroes con armadura completa tratando de salvar sus traseros chapados en bronce. Lo que me preguntaba era que los toros corrían por toda la colina, incluso por el otro lado del pino. Aquello no era posible. Los límites mágicos del campamento impedían que los monstruos pasasen más allá del árbol de Thalía. Sin embargo, los toros metálicos lo hacían sin problemas. Uno de los héroes gritó: «Patrulla de frontera a mí». Era la voz de una chica, una voz bronca que me resultó conocida. ¿Patrulla de frontera? Pensé en el campamento. No había ninguna patrulla de frontera. «Es Clarice», dijo Annabeth. «Venga, tenemos que ayudarla». Normalmente correr en socorro de Clarice no habría sido o ocupado un lugar muy destacado en mi lista de prioridades. Era una de las peores abusonas de todo el campamento. Cuando nos conocimos, trató de introducir mi cabeza en un váter. Además, era hija de Ares y yo había tenido una grave encontrón con su padre el verano anterior, de manera que ahora el dios de la guerra y todos sus hijos me odiaban. Aún así, estaba metida en un aprieto. Los guerreros que iban con ella se iban dispersando y corrían aterrorizados ante la embestida de los toros, y varias franjas de hierba alrededor del pino habían empezado a arder. Uno de los héroes gritaba y agitaba los brazos mientras corría en círculos con el penacho de su casco en llamas, como un fogoso mohawk. La armadura de la propia Clarice estaba muy chamuscada y luchaba con el mango roto de una lanza. El otro extremo había quedado incrustado inútilmente en la articulación del hombro de un toro metálico. Destapé mi bolígrafo y con un temblor empezó a crecer y a hacerse más pesado, y en un abrir de ojos tuve la espada de bronce Anaclusmos en mis manos. «Tyson, quédate aquí. No quiero que corras más peligro». «No», dijo Annabeth, «lo necesitamos». Yo la miré. «Es un mortal. Tuvo suerte con las bolas de fuego, pero lo que no puede...» «Percy, ¿sabes quiénes son esos de ahí arriba? Son los toros de Cólquide, obras del mismísimo Hefesto. No podemos combatir con ellos sin el filtro solar FPS 50.000 de Medea, o acabaremos carbonizados». «¿Qué cosa de Medea?» Annabeth hurgó en su mochila y soltó una maldición. «Tenía un frasco de esencia de coco tropical en la mesilla de noche de mi casa. Tenía que haberlo traído, jolines». Hacía tiempo que había aprendido a no hacerle demasiadas preguntas, pues solo lograba quedar más desconcertado. «Mira, no sé de qué estás hablando, pero no voy a permitir que Tyson acabe frito. Percy». «Tyson, mantente alejado». Alcé mi espada. «Vamos allá». Él intentó protestar, pero yo estaba corriendo colina arriba, hacia Clarice, que ordenaba a gritos a su patrulla que se colocara en formación de falange. Era una buena idea. Los pocos que la escuchaban se alinearon hombro con hombro y juntaron sus escudos. Formaron un cerco de bronce erizado de lanzas que se asomaban por encima como pinchos de puercoespín. Por desgracia, Clarice solo había conseguido reunir a 6 campistas. Los otros 4 seguían corriendo con el casco en llamas. Annabeth se apresuró a ayudarlos. Retó a uno de los toros para que la embistiera y luego se volvió invisible, lo cual dejó al monstruo completamente confundido. El otro corría a embestir el cerco defensivo de Clarice. Yo estaba a una mitad de la cuesta, no lo bastante cerca como para echar una mano. Clarice ni siquiera me había visto. El toro corría a toda velocidad, mortífero pese a su enorme tamaño. Su pellejo de metal resplandecía al sol.
Tenía rubíes del tamaño de un puño en lugar de ojos y cuernos de plata bruñida, y cuando abría las bisagras de su boca exhalaba una abrasadora columna de llamas. «Mantener la formación», ordenó Clarisse a sus guerreros. De Clarisse podrían decirse muchas otras cosas, pero no que no fuera valiente. Era una chica más bien grandulona, con los ojos crueles de su padre, y parecía haber nacido para llevar la armadura griega de combate. Aun así, yo no veía cómo se las iba a arreglar para resistir la embestida de aquel toro. Por si fuera poco, el otro toro se cansó de buscar a Annabeth y girando sobre sí, se situó a espaldas de Clarisse, dispuesto a embestirla por la retaguardia. «Detrás de ti», chillé. «Cuidado». No debería haber dicho nada, porque lo único que conseguí fue sobresaltarla. El toro número 1 se estrelló contra su escudo y la falange se rompió. Clarisse salió despedida hacia atrás y aterrizó en una franja de terreno quemada, y todavía llena de brasas. Después de tumbarla, el toro bordeó a los demás héroes con su aliento ardiente y fundió sus escudos, dejándolos sin protección. Ellos arrojaron sus armas y echaron a correr, mientras el toro número 2 se erigía hacia Clarisse para liquidarla. Me lancé de un salto y la sujeté por las correas de su armadura. Conseguí arrastrarla y sacarla de en medio, justo cuando el toro número 2 pasaba como un tren de carga. Le di un mandoble con contracorriente y le hice un gran corte en el flanco, pero el monstruo se limitó a chirriar y a crujir y no se detuvo. No me había tocado, aunque percibí el calor de su pellejo metálico. Con aquella temperatura corporal habría derretido un helado más deprisa que un microondas. «Suéltame». Clarisse me porreaba la mano. «Maldito seas, Percy». La dejé en un montículo junto al pino y me volví para hacer frente a los toros. Ahora estábamos en la parte interior de la colina, y desde allí se dominaba el valle del campamento mestizo. Las cabañas, los campos de entrenamiento, la casa grande, todo aquello corría peligro si nos vencían los toros. Annabeth ordenó a los demás héroes que se dispersaran y mantuvieran distraídos a aquellos monstruos. El número 1 describió un amplio círculo para venir hacia mí. Mientras cruzaba la cima de la colina, desde los límites mágicos, deberían haberlo detenido. Redujo un poco la velocidad, como si estuviera luchando con un fuerte viento, pero enseguida la atravesó y continuó acercándose al galope. El toro número 2 se volvió también para embestirme. Chisporroteaba y arrojaba fuego por el corte que le había hecho en el flanco. Yo no sabía si podía sentir dolor, pero sus ojos de rubí parecían mirarme furiosos, como si tratara ya de una cuestión personal. No podía combatir con los dos toros al mismo tiempo. Tenía que tumbar primero al número 2 y cortarle la cabeza antes de que el número 1 me embistiera otra vez. Sentía los brazos cansados y me di cuenta de que hacía mucho que no me ejercitaba en el manejo de contracorriente y había perdido mucha práctica. Me disponía a atacar cuando el toro número 2 me lanzó una llamarada. Rodé hacia un lado, mientras el aire se convertía en una oleada de puro calor y me arrebataba el oxígeno de los pulmones. Tropecé con algo, tal vez una raíz, y sentí dolor en el tobillo. Aún así, me las arreglé para lanzar un mandoble con la espada, y le corté un trozo del hocico. El monstruo se alejó al galope, enloquecido y ofuscado, pero antes de que pudiese regodearme demasiado, noté que me costaba incorporarme. Lo intenté otra vez y me falló la pierna izquierda. Tenía un esguince en el tobillo o quizás estuviera roto. El toro número 1 arremetió directamente hacia mí y no había modo de apartarse de su camino, ni siquiera rastras. «Tyson, ayúdalo», gritó Annabeth. No muy lejos, cerca de la cima, Tyson gimió. «No puedo pasar. Yo, Annabeth Chase, te autorizo a entrar en el campamento mestizo». Un trueno pareció sacudir la colina y de repente apareció Tyson como propulsado por un cañón. «Percy necesita ayuda», gritó. Se interpuso entre el toro y yo justo cuando el monstruo desataba una lluvia de fuego de proporciones nucleares. «¡Tyson!», chillé. La explosión se arremolinó a su alrededor como un tornado rojo. Solo se veía la silueta oscura de su cuerpo y tuve la horrible certeza de que mi amigo acababa de convertirse en un montón de cenizas. Pero cuando las llamas se extinguieron, Tyson seguía de pie, completamente ileso. Ni siquiera sus ropas andrajosas se habían chamuscado. El toro debía de estar tan sorprendido como yo, porque antes de que pudiera soltar una segunda ráfaga, Tyson cerró los puños y empezó a darle mamporros en el hocico. «Vaca mala».
Sus puños se abrieron en un cráter en el morro de bronce y 2 pequeñas columnas de fuego empezaron a salirle por las orejas. Tyson lo golpeó otra vez y el bronce se arrugó bajo su puño como si fuese una chapa de aluminio. Ahora la cabeza del toro parecía una marioneta vuelta del revés como un guante. Abajo, gritaba Tyson. El toro se tambaleó y se derrumbó por fin sobre sus lomos. Sus patas se agitaron en el aire débilmente y su cabeza abollada empezó a humear. Annabeth se me acercó corriendo para ver cómo estaba. Yo notaba el tobillo como lleno de ácido, pero ella me dio de beber un poco de néctar olímpico de su cantimplora y enseguida volví a sentirme mejor. El aire se esparcía en un olor a chamusquina que precedía de mí mismo, según descubrí luego. Se me había quemado el vello de los brazos. ¿Y el otro toro?, pregunté. Ella señaló hacia el pie de la colina. Gladys se había ocupado de la vaca mala número 2. Le había atravesado la pata trasera con una lanza de bronce celestial. Ahora, con el hocico medio destrozado y un corte enorme en el flanco, intentaba moverse a cámara lenta y caminaba en círculos como un caballito de carrusel. Gladys se quitó el casco y vino a nuestro encuentro. Un mechón de su grasiento pelo castaño humeaba todavía, pero ella no parecía darse cuenta. «Los has estropeado todo», me gritó. Lo tenía perfectamente controlado. Me quedé demasiado estupefacto para poder responder. Annabeth le soltó entre dientes. «Yo también me alegro de verte, Clarice». «Arr», gruñó ella. «No vuelvas a intentar salvarme nunca más». «Clarice», dijo Annabeth, «tienes varios heridos». Eso pareció devolverla a la realidad. Incluso ella se preocupaba por los soldados bajo su mando. «Vuelvo enseguida», masculló y echó a caminar penosamente para evaluar los daños. Miré a Tyson. «¿No estás muerto?» Tyson bajó la mirada como avergonzado. «Lo siento, quería ayudar. Te he desobedecido». «Es culpa mía», dijo Annabeth. «No tenías alternativa. Debía dejar que Tyson cruzara la línea para salvarte. Él no... Si no, habrías acabado muerto». «¿Dejarle cruzar la línea?», pregunté. «Pero... Percy», dijo ella, «has observado a Tyson de cerca. Quiero decir su cara. Olvídate de la niebla y míralo de verdad». La niebla hace que los humanos vean solamente lo que su cerebro es capaz de procesar, y yo sabía que también podía confundir a los semidioses, pero aún así... Miré a Tyson a la cara. No era fácil. Siempre me había costado mirarlo directamente, aunque nunca había entendido muy bien por qué. Creía que era porque siempre tenía mantequilla de cacahuate entre sus dientes retorcidos. Me obligué a concentrarme en su enorme narizota bulbosa y luego un poco más arriba en sus ojos. No, no en sus ojos. En su ojo. Un enorme ojo marrón en mitad de la frente, con espesas pestañas y grandes lagrimones deslizándose por ambas mejillas. «Tyson», tartamudeé. «Eres un cíclope», confirmó Annabeth. «Casi un bebé, por su aspecto. Probablemente por esa razón no podía traspasar la línea mágica con tanta facilidad como los toros. Tyson es uno de los huérfanos sin techo». «¿De los qué?» «Están en casi todas las grandes ciudades», dijo Annabeth con repugnancia. «Son errores, Percy. Hijos de los espíritus de la naturaleza y de los dioses. Bueno, de un dios en particular la mayor parte de las veces, y no siempre sale bien. Nadie los quiere y acaban abandonados. Enloquecen poco a poco en las calles. No sé cómo te habrás encontrado con este, pero es evidente que le caes bien. Debemos llevarlo ante Quirón para que él decida qué hacer». «Pero el fuego, ¿cómo? Es un cíclope». Annabeth hizo una pausa, como si estuviese recordando algo desagradable. «Y los cíclopes trabajan en las fraguas de los dioses. Son inmunes al fuego. Eso es lo que intentaba explicarte». Yo estaba completamente estupefacto. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello. La ladera de la colina seguía ardiendo y los heridos requerían atención. Ya aún había 2 toros de bronce encacharrados de los que había que deshacerse, y que mucho me temía no cabrían en nuestros contenedores de reciclaje. Clarice regresó y se limpió el hollín de la frente. «Jackson, si puedes sostenerte, ponte de pie. Tenemos que llevar a los heridos a la casa grande e informar a Tántalo de lo ocurrido». «¿Tántalo?». «El director de actividades», aclaró Clarice con impaciencia. «El director de actividades es Quirón. Además, ¿dónde está Argos? Él es el jefe de seguridad. Debería estar aquí». Clarice puso cara vinagrada. «Argos fue despedido».
Habéis estado demasiado tiempo fuera vosotros dos. Las cosas han cambiado. Pero Quirón, él lleva más de 3000 años enseñando a los chicos a combatir con monstruos. No puede haber seguido así. Sin más, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Me espetó señalando el árbol de Thalía. Todos los campistas conocían la historia de aquel árbol. 3 años atrás, Grover, Annabeth y otros semidioses llamados Thalía y Luke habían llegado al campamento mestizo perseguidos por un auténtico ejército de monstruos. Cuando los acorralaron finalmente en la cima de la colina, Thalía, una hija de Zeus, había decidido hacerles frente, allí mismo para dar tiempo a que sus amigos se pusieran a salvo. Su padre Zeus, al ver que iba a morir, se apiadó de ella y la convirtió en un pino. Su espíritu había reforzado los límites mágicos del campamento, protegiéndolo contra los monstruos, y el pino había permanecido allí desde entonces, lleno de salud y vigor. Pero ahora sus agujas se habían vuelto amarillas. Había un enorme montón esparcido en torno a la base del árbol. En el centro del tronco, a 1 metro de altura, se veía una marca del tamaño de un orificio de bala donde resumaba savia verde. Fue como si un puñal de hielo me atravesara el pecho. Ahora comprendía por qué se hallaba en peligro el campamento. Las fronteras mágicas habían empezado a fallar porque el árbol de Thalía se estaba muriendo. Porque alguien lo había envenenado. Capítulo 5. Me asignan un nuevo compañero de cabaña. ¿Alguna vez has llegado a casa y te has encontrado tu habitación hecha un lío? ¿Acaso alguna arma caritativa o arma he intentado limpiarla y de repente ya no logras encontrar nada? Incluso si no falta nada, ¿no has tenido la inquietante sensación de que alguien había estado husmeando entre tus pertenencias y sacándole el polvo a todo con cera brillantadora al limón? Así es como me sentía al ver el campamento mestizo de nuevo. A primera vista las cosas no parecían tan diferentes. La casa grande seguía en su sitio, con su tejado azul a 2 aguas y su galería cubierta alrededor. Los campos de fresas seguían tostándose al sol. Los mismos edificios griegos con sus blancas columnas continuaban diseminados por el valle, al anfiteatro, el ruedo de arena, el pabellón del comedor, desde donde se dominaba el estuario de Long Island Sound, y acurrucados entre los árboles y el arroyo las cabañas de siempre, un estrafalario conjunto de 2 edificios, cada uno de los cuales representaba a un dios del Olimpo. Pero ahora el peligro estaba en el aire, y podías percibir que algo iba mal. En vez de jugar al voleibol en la arena, los consejeros y los sátiros estaban almacenando armas en el cobertizo de herramientas. En el lindero del bosque había ninfas armadas con arcos y flechas charlando inquietas, y el bosque mismo tenía un aspecto enfermizo. La hierba del prado se había vuelto de un pálido amarillo, y las marcas de fuego en la ladera de la colina resaltaban como feas cicatrices. Alguien había desbaratado mi lugar preferido en este mundo y no me sentía, ni medianamente contento. Mientras nos encaminábamos hacia la casa grande, reconocí a un montón de chavales del verano pasado, pero nadie se detuvo a charlar, nadie me dio la bienvenida. Algunos reaccionaron al ver a Tyson, pero la mayoría pasó de largo con aire sombrío y continuó con sus tareas, como llevar mensajes o acarrear espadas, para que las afilasen en las piedras de amolar. El campamento parecía una escuela militar, y sé de lo que hablo, créeme, a mí me habían expulsado de un par. Nada de todo eso le importaba a Tyson, pues estaba absolutamente fascinado por lo que veía. ¿Qué es eso?, preguntó asombrado. Los establos de los Pegasos, le dije. Los caballos voladores. ¿Qué es eso? Ah, los baños. ¿Qué es eso? Las cabañas de los campistas. Si no saben quién es tu progenitor olímpico, te asignan la cabaña de Hermes, o sea, esa marrón de allí, hasta que determinan tu procedencia. Una vez que lo saben, te ponen en el grupo de tu padre o tu madre. Me miró maravillado. ¿Tú tienes cabaña? La número 3. Señalé un edificio bajo de color verde, construido con piedras marinas. ¿Tienes amigos en la cabaña? No, solo yo. En realidad no me apetecía explicárselo, contarle la verdad embarazosa. Yo era el único que ocupaba aquella cabaña, porque se suponía que no debía estar vivo. Los 3 grandes, Zeus, Poseidón y Hades, habían hecho un pacto después de la Segunda Guerra Mundial para no tener más hijos con los mortales. Nosotros éramos más poderosos que los mestizos corrientes.
Éramos demasiado impredecibles. Cuando nos enfurecíamos, teníamos tendencia a crear problemas, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El pacto de los tres grandes se había roto solo 2 veces, una cuando Zeus engendró a Talía, otra cuando Poseidón me engendró a mí. Ninguno de los dos tendríamos que haber nacido. Talía había acabado convirtiéndose en un pino a los 12 años. Yo, bueno, estaba haciendo todo lo posible para no seguir su ejemplo. Tenía pesadillas sobre aquello en lo que podría convertirme Poseidón si alguna vez me encontraba al borde de la muerte, quizás en un plancton o en un alga flotante. Cuando llegamos a la casa grande, encontramos a Quirón en su apartamento escuchando su música favorita de los años 60, mientras preparaba el equipaje en sus alforjas. Supongo que debía mencionarlo. Quirón es un centauro. De cintura para arriba parece un tipo normal de mediana edad, con un pelo castaño rizado y una barba desaliñada. De cintura para abajo es un caballo blanco. Para pasar por humano comprime la mitad inferior de su cuerpo en una silla de ruedas mágica. De hecho, se hizo pasar por mi profesor de latín cuando yo cruzaba Secto. Pero la mayor parte del tiempo, siempre que el techo sea lo bastante alto, prefiere pasearse con su apariencia de centauro. Nada más verlo, Tyson se detuvo en seco. —¡Pony! —exclamó en una especie de arrebato. Quirón se volvió con aire ofendido. —¿Cómo dices? Annabeth corrió a abrazarlo. —Quirón, ¿qué está pasando? No irás a marcharte, ¿verdad? —le dijo con voz temblorosa. Quirón era como un segundo padre para ella. Él le alborotó el pelo y la miró con una sonrisa bondadosa. —Oh, niña, y Percy, cielos, has crecido mucho este año. Traía saliva. Clarissa ha dicho que te han despedido. Había una chispa de humor negro en su mirada. Bueno, alguien debía cargar con la culpa porque el señor Zeus estaba sumamente disgustado. El árbol que creó con el espíritu de su hija ha sido envenenado, y el señor Dee tenía que castigar a alguien. Alguien que no fuera él, refunfuñé. Solo pensar en el director, el señor Dee, ya me enfurecía. Pero es una locura, exclamó Annabeth. Tú no puedes haber tenido nada que ver con el envenenamiento del árbol de Talía. Sin embargo, repuso Quirón suspirando, algunos en el Olimpo ya no confían en mí, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pregunté. Su rostro se ensombreció. Metió en las alforjas un diccionario de latín-inglés, mientras la voz de Frank Sinatra seguía sonando en su equipo de música. Tyson seguía contemplándolo totalmente flipado. Gimoteó como si quisiera acariciarle el lomo, pero tuviera miedo de acercarse. ¿Pony? Quirón lo miró con desdén. Mi estimado Cíclope, soy un centauro. Quirón, le dije, ¿qué ha pasado con el árbol? Él meneó la cabeza tristemente. El veneno utilizado contra el pino de Talía ha salido del inframundo, Percy. Una sustancia que ni siquiera había visto nunca. Tiene que proceder de algún monstruo de las profundidades del Tártaro. Entonces ya sabemos quién es el responsable. No invoques el nombre del Señor de los Titanes, Percy, especialmente aquí y ahora. Pero el verano pasado intentó provocar una guerra civil en el Olimpo. Eso tiene que ser idea suya. Habrá utilizado al traidor de Luke para hacerlo. Quizá, dijo Quirón, pero me temo que considerarán responsable a mí porque no lo impedí ni puedo curar el árbol. Solo le quedan unas semanas de vida. A menos que qué, preguntó Annabeth. Nada, dijo Quirón, una idea estúpida. El valle entero sufre la acción del veneno, las fronteras mágicas se están deteriorando y el campamento mismo agoniza. Solo hay una fuente mágica con fuerza suficiente para revertir los efectos de ese veneno. Pero se perdió hace siglos. ¿Qué es? Pregunté. Iremos a buscarla. Quirón cerró la alforja y puso el stop de su equipo de música. Luego se volvió. Puso una mano en mi hombro y me miró a los ojos. Percy, tienes que prometerme que no actuarás de manera irreflexiva. Yo le dije a tu madre que no quería que vinieras este verano. Es demasiado peligroso. Pero ya que has venido, quédate, entrénate a fondo y aprende a pelear y no salgas de aquí. ¿Por qué? Quiero hacer algo. No puedes dejar que las fronteras acaben fallando. Todo el campamento será arrasado por los monstruos, terminó Quirón. Sí, eso me temo, pero no debes dejarte llevar por una decisión precipitada. Podría ser una trampa del Señor de los Titanes. Acuérdate del verano pasado, por poco acaba con tu vida.
Era cierto, pero aún así me moría por ayudar de alguna manera, y quería hacerle pagar a Cronos con su comportamiento. Desde luego, uno tendería a creer que el Señor de los Titanes ya había aprendido la lección eones atrás, cuando fue derrocado por los dioses. El hecho de que lo hubiesen despedazado en 1.000.000 de trozos y arrojado a las profundidades más oscuras del inframundo tendría que haberle indicado sutilmente que nadie quería verle. Pues no, como era inmortal y seguía vivo allá abajo, en el Tártaro sufriendo dolores eternos y deseando regresar para vengarse del Olimpo. No podía actuar por sí mismo, pero era un auténtico maestro en el arte de manipular la mente de los mortales, e incluso de los dioses, para que hiciesen el trabajo sucio. El envenenamiento tenía que ser cosa suya. ¿Quién si no podría ser tan vil como para atacar el árbol de Talía? Lo único que quedaba de una semidiosa que había entregado su vida heroicamente para salvar a sus amigos. Annabeth hacía esfuerzos para no llorar. Quirón le secó una lágrima de la mejilla. Permanece junto a Percy, niña, le dijo, y manténlo a salvo. La profecía, acuérdate. Sí, lo haré. Murmuré. ¿Te refieres por casualidad a esa profecía súper peligrosa en la que yo aparezco, pero que los dioses han prohibido que me contéis? Nadie respondió. Está bien, dije entre dientes, solo era para asegurarme. Quirón, dijo Annabeth, tú me contaste que los dioses te habían hecho inmortal solo mientras fuese necesario para entrenar a los héroes. Si te echan del campamento, jura que harás todo lo que puedas para mantener a Percy fuera de peligro, insistió él. Júralo por el río Estigio. Lo juro por el río Estigio, dijo Annabeth. Un trueno retumbó. Muy bien, dijo Quirón, al parecer más aliviado. Quizás recobre mi buen nombre y pueda volver. Hasta entonces, ir a visitar a mis parientes salvajes en los Everglades. Tal vez ellos conozcan algún antídoto contra el veneno que a mí se me ha olvidado. En todo caso, permaneceré en el exilio hasta que este asunto quede resuelto, de un modo u otro. Annabeth ahogó un sollozo. Quirón le dio una palmadita en el hombro con cierta torpeza. Bueno, buena niña, tengo que dejarte en manos del señor Dee y del nuevo director de actividades. Esperemos, bueno, tal vez no destruyan el campamento tan deprisa como me temo. ¿Qué necesita Tántalo, por cierto? Pregunté. ¿Y cómo se atreve a quitarte tu puesto? Una caracola resonó en todo el valle. No me había dado cuenta de lo tarde que se había hecho. Era la hora de reunirse con todos los campistas para cenar. Id ya, dijo Quirón. Lo conoceréis en el pabellón. Me pondré en contacto con tu madre, Percy, y le contaré que estás a salvo. A estas alturas debe estar preocupada. Recuerda mi advertencia, corres un grave peligro. No creas ni por un instante que el Señor de los Titanes se ha olvidado de ti. Dicho esto, salió del apartamento y cruzó el vestíbulo con un redoble de cascos, mientras Tyson le gritaba, «Pony, no te vayas». Me di cuenta entonces de que había olvidado contarle de mis sueños sobre Grover. Ya era demasiado tarde. El profesor me había tenido, nunca se había ido, tal vez para siempre. Tyson empezó a llorar casi tan escandalosamente como Annabeth. Intenté convencerlos de que todo iría bien, pero no me lo creía ni yo. El sol se estaba poniendo tras el pabellón del comedor, cuando los campistas salieron de sus cabañas y se encaminaron hacia allí. Nosotros los miramos desfilar mientras permanecíamos apoyados contra una columna de mármol. Annabeth se hallaba aún muy afectada, pero prometió que más tarde vendría a hablar con nosotros, y fue a reunirse con sus hermanos de la cabaña de Atenea, y una docena de chicos y chicas de pelo rubio y ojos verdes como ella. Annabeth no era la mayor, pero llevaba al campamento más veranos que nadie. Eso podía deducirlo mirando su collar. Una cuenta por cada verano, y ella tenía 6. Así pues, nadie discutía su derecho a ser la primera de la fila. Luego pasó Clarice, encabezando el grupo de la cabaña de Ares. Llevaba un brazo en cabestrillo y se le veía un corte muy feo en la mejilla, pero aparte de eso, su enfrentamiento con los toros de bronce no parecía haberle intimidado. Alguien le había pegado en la espalda un trozo de papel que ponía «Mu», pero ninguno de sus compañeros se había molestado en decírselo. Después del grupo de Ares venían los de las cabañas de Festo, 6 chavales encabezados por Charles Beckendorf, un enorme afroamericano de 15 años que tenía las manos del tamaño de un guante de béisbol,
un rostro endurecido, de ojos entornados, sin duda porque se pasaba el día mirando la forja del herrero. Era bastante buen tipo cuando llegabas a conocerlo, pero nadie se había atrevido nunca a llamarle Charlie, Chuck o Charles. La mayoría lo llamaba Beckendorf a secas. Según decía, era capaz de forjar prácticamente cualquier cosa. Le dabas un trozo de metal y él te hacía una afiladísima espada, un robot guerrero o un bebedero para pájaro musical para el jardín de tu madre. Cualquier cosa que se te ocurriera. Siguieron desfilando las demás cabañas: Deméter, Apolo, Afrodita, Dioniso. Llegaron también las náyades del lago, de las canoas, las ninfas del bosque que iban surgiendo de los árboles, y una docena de sátiros que venían del prado y que me recordaron dolorosamente a Grover. Siempre he sentido debilidad por los sátiros. Cuando estaba en el campamento tenían que realizar toda clase de tareas para el director, el señor D, pero su trabajo más importante lo hacían afuera, en el mundo real. Eran buscadores. Se colaban disimuladamente en los colegios de todo el mundo en busca de posibles mestizos y los traían al campamento. Así fue como conocí a Grover, y él había sido el primero en reconocer que yo era un semidios. Después de los sátiros cerraban la marcha a la cabaña de Hermes, siempre la más numerosa. El verano pasado su líder era Luke, el tipo que había luchado con Thalía y Annabeth en la cima de la colina mestiza. Yo me había alojado en la cabaña de Hermes durante un tiempo, hasta que Poseidón me reconoció y Luke se había hecho amigo mío, pero después trató de matarme. Ahora los líderes de la cabaña de Hermes eran Travis y Conrestol. No eran gemelos, pero se parecían como si lo fueran. Nunca recordaba cuál era el mayor. Ambos eran altos y flacos y ambos lucían una mata de pelo castaño que casi les cubría los ojos. La camiseta naranja del campamento mestizo la llevaban por fuera de un short muy holgado, y sus rasgos de elfo eran los típicos de todos los hijos de Hermes: cejas arqueadas, sonrisa sarcástica y un destello muy particular en los ojos. Cuando te miraban, era como si estuviesen a punto de deslizarte un petardo por la camisa. Siempre me había parecido divertido que el dios de los ladrones hubiera tenido hijos con el apellido Stoll. Se pronuncia igual que Stoll, pretérito del verbo steal, robar. Pero la única vez que se me ocurrió decírselo a Travis y Connor me miraron de un modo inexpresivo, sin captar el chiste. Cuando hubo desfilado todo el mundo, entré con Tyson al pabellón y lo oí entre las mesas. Las conversaciones se apagaron al instante y todas las cabezas se volvieron a nuestro paso. ¿Quién ha invitado a eso?, murmura alguien en la mesa de Apolo. Lancé una mirada fulminante en aquella dirección, pero no pude adivinar quién había sido. Desde la mesa principal, una voz familiar dijo a rastreador las palabras: Vaya, vaya, pero si es Peter Johnson. Lo único que me quedaba por ver en este milenio. Apreté los dientes. Mi nombre es Percy Jackson, señor. El señor D bebió un sorbo de Coca-Cola Diet. Sí, bueno, lo que sea, como decís ahora los jóvenes. Lleva la camisa hawaiana tigrada de siempre y un short de paseo y unas zapatillas de tenis con calcetines negros. Con su panza rechoncha y su cara enrojecida parecía el típico turista de Las Vegas que había ido de casino en casino hasta altas horas de la noche. Detrás de él, un sátiro de mirada nerviosa se afanaba en pelar unas uvas y se las ofrecía de una en una. El verdadero nombre del señor D era Dioniso, el dios del vino. Zeus lo había nombrado director del campamento mestizo para que dejase el alcohol y se desintoxicase durante 100 años, un castigo por perseguir a cierta ninfa prohibida del bosque. Junto a él, en el sitio donde Quirón solía sentarse o permanecer de pie cuando adoptaba su forma de centauro, había alguien que no había visto antes, un hombre pálido y espantosamente delgado, con un raído mono naranja, de presidiario. El número que figuraba sobre su bolsillo era 0001. Bajo los ojos tenía sombras azuladas, las uñas muy sucias y el pelo gris cortado de cualquier manera, como si se lo hubieran arreglado con una máquina de podar. Me miró fijamente, sus ojos ponían nervioso. Parecía hecho polvo, enfadado, frustrado, hambriento, todo al mismo tiempo. Ah, este chaval, le dijo Dioniso. Has de vigilarlo, es el hijo de Poseidón, ya sabes. Ah, dijo el presidiario, ese. Era obvio por su tono que ya habían hablado de mí largo y tendido. Yo soy Tántalo,
dijo el presidiario con una fría sonrisa. Es mi misión especial hasta que el señor Dioniso decida otra cosa. En cuanto a ti, Perseus Jackson, espero que te abstengas de provocar más problemas. ¿Problemas? Pregunté. Dioniso chasqueó los dedos y apareció sobre la mesa un periódico, el New York Post, de aquel día. En la portada salía una foto mía tomada del anuario de la escuela Meriwether. Me costaba descifrar el titular, pero adiviné bastante bien lo que decía. Algo así como un maníaco de 13 años incendia un gimnasio. Sí, problemas, dijo Tántalo con aire satisfecho. Causaste un montón el verano pasado, según tengo entendido. Me sentí demasiado furioso para responder. ¿Era culpa mía que los dioses hubieran estado a punto de enzarzarse en una guerra civil? Un sátiro se aproximó nervioso a Tántalo y le puso delante un plato de asado. El nuevo director de actividades relamió los labios, miró su copa vacía y dijo: gaseosa, un Barq's especial del 67. La copa se llenó sola de una gaseosa espumante. Tántalo alargó vacilante la mano, como si temiera que la copa pudiese quemarlo. Vamos, adelante, viejo amigo, le dijo Dioniso con un extraño brillo en los ojos. Tal vez ahora funcione. Tántalo fue a agarrar la copa, pero ésta se movió de sitio antes de que la tocara. Se derramaron unas cuantas gotas y Tántalo intentó recogerlas con los dedos, pero las gotas echaron a rodar como si fueran de mercurio. Con un gruñido se centró en el plato de asado, tomó un tenedor y quiso pinchar un trozo de lomo, pero el plato se deslizó por la mesa y luego saltó directamente a las ascuas del brasero. Maldita sea, refunfuñó. Vaya, dijo Dioniso con falsa compasión. Quizá unos cuantos días más. Créeme, camarada, trabajar en este campamento lleva bastante tortura. Estoy seguro de que tu antigua maldición acabará desvaneciéndose tarde o temprano. Tarde o temprano, repitió Tántalo entre dientes, mirando la Coca-Cola Light de Dioniso. ¿Te haces una idea de lo seca que se te queda la garganta después de 3000 años? Usted es ese espíritu de los campos de castigo, Tercia. El que está en el lago con un árbol frutal al alcance de la mano, pero sin poder comer ni beber. Tántalo esbozó una sonrisa sarcástica. Eres un alumno muy aplicado, chaval. En vida debió hacer algo terrible, dije impresionado. ¿Qué exactamente? Él entornó los ojos. A sus espaldas los sátiros sacudían la cabeza intentando prevenirme. Voy a estar vigilándote, Percy Jackson, dijo Tántalo. No quiero problemas en mi campamento. Su campamento ya tiene problemas, señor. Venga, ve a sentarte ya, Johnson, suspiró Dioniso. Creo que esa mesa de ahí es la tuya. Esa es la que nadie quiere sentarse. La cara me ardía, pero no me convenía replicar. Dioniso siempre había sido un niño malcriado, pero era un niño malcriado inmortal y muy poderoso. Vamos, Tyson, le dije. No, intervino Tántalo. El monstruo se queda aquí, tenemos que decidir qué hacer con esto. Con él, repliqué, se llama Tyson. El nuevo director de actividades alzó una ceja. Tyson ha salvado el campamento, insistí. Machacó a esos toros de bronce. Si no, habrían quemado este lugar entero. Sí, suspiró Tántalo. Habría sido una verdadera lástima. Dioniso reprimió una risita. Déjanos solos, ordenó Tántalo, para que podamos decidir el destino de esta criatura. Tyson me miró con una expresión asustada en su ojo enorme, pero yo sabía que no podía desobedecer a una orden directa de los directores del campamento. Al menos abiertamente. Volveré luego, grandulón, le prometí. No te preocupes, te encontraremos un buen lugar para dormir esta noche. Tyson asintió. Te creo, eres mi amigo. Lo cual me hizo sentir mucho más culpable. Caminé penosamente hasta la mesa de Poseidón y me desplomé en el banco. Una ninfa del bosque me trajo un plato de pizza olímpica de olivas y pepperoni, pero yo no tenía hambre. Habían estado a punto de matarme 2 veces aquel día y me las había arreglado para terminar el curso desastrosamente. El campamento mestizo estaba metido en un grave aprieto y pese a ello Quirón me aconsejaba que no hiciera nada. No me sentí muy agradecido, pero llevé mi plato, según era costumbre, al brasero de bronce y arrojé una parte a las llamas. Poseidón, dije, acepta mi ofrenda, y de paso mándame ayuda, por favor, reza en silencio. El humo de la pizza ardiendo adquirió una fragancia muy especial, como el de una brisa marina mezclada con flores silvestres, pero tampoco sabía si eso significaba que mi padre me estaba escuchando. Volví a mi sitio.
No creía que las cosas pudieran empeorar más, pero entonces Tántalo ordenó a un sátiro que hiciera sonar la caracola para llamar la atención y anunciarnos algo. Sí, bueno, dijo cuando se apagaron las conversaciones. Otra comida estupenda, o eso me dicen. Mientras hablaba, aproximó lentamente la mano a su plato, que había vuelto a llenarse, como si la comida no fuera a darse cuenta. Pero sí, en cuanto estuvo a 10 centímetros, salió otra vez disparada por la mesa. En mi primer día de mando, prosiguió, quiero decir que estar aquí resulta un castigo muy agradable. A lo largo del verano espero torturar, quiero decir, interaccionar con cada uno de vosotros. Todos tenéis pinta de ser buenos chicos. Dioniso apartó educadamente y los sátiros lo imitaron sin entusiasmo. Tyson seguía de pie ante la mesa con un aire incómodo, pero cada vez que trataba de escabullirse, Tántalo lo obligaba a permanecer allí, a la vista de todos. Y ahora algunos cambios. Tántalo dirigió una sonrisa torcida a los campistas. Vamos a integrar otra vez las carreras de carros. Un murmullo de excitación, de miedo e incredulidad recorrió las mesas. Ya sé, prosiguió alzando la voz, que estas carreras fueron suspendidas hace muchos años, a causa de problemas técnicos. 3 muertes y 26 mutilaciones, gritó alguien desde la mesa de Apolo. Sí, dijo Tántalo, pero estoy seguro de que todos coincidiréis conmigo en celebrar la vuelta de esta tradición del campamento. Los conductores victoriosos obtendrán laureles dorados cada mes. Mañana por la mañana pueden empezar a inscribirse los equipos. La primera carrera se celebrará dentro de 3 días. Os liberaremos de vuestras actividades secundarias para que podáis preparar los carros y elegir los caballos. No sé si he mencionado que la cabaña del equipo ganador se librará de las tareas domésticas durante todo el mes. Hubo un estallido de conversaciones excitadas. Nada de cocina durante un mes, ni limpieza de establos. ¿Hablaba en serio? Hubo una objeción y la presentó la última persona que me hubiese imaginado. Pero señor, dijo Clarice. Parecía nerviosa, pero aún así se puso de pie para hablar desde la mesa de Ares. Algunos campistas sofocaron la risa cuando vieron en su espalda el letrero de Mu. ¿Qué pasa con los turnos de las patrullas? Quiero decir, si lo dejamos todo para preparar los carros. La heroína del día, exclamó Tántalo. La valerosa Clarice que ha vencido a los toros de bronce sin ayuda de nadie. Clarice parpadeó y luego se ruborizó. Bueno, yo no. Y modesta además. Tántalo sonrió de oreja a oreja. No hay de qué preocuparse, querida. Esto es un campamento de verano. Estamos aquí para divertirnos, ¿verdad? Pero el árbol. Y ahora, dijo Tántalo mientras varios compañeros de clase tiraban de ella para que volviera a sentarse. Antes de continuar con la fogata y los cantos a coro, un pequeño asunto doméstico. Percy Jackson y Annabeth Chase han creído conveniente, por algún motivo, traer esto al campamento, dijo señalando con una mano a Tyson. Un murmullo de inquietud se difundió entre los campistas y muchos me miraron de reojo. Tuve ganas de matar a Tántalo. Ahora bien, dijo, los cíclopes tienen fama de ser monstruos sedientos de sangre con una capacidad cerebral muy reducida. En circunstancias normales, soltaría a esta bestia en los bosques para que la cazarais con antorchas y estacas afiladas. Pero quién sabe, quizás este cíclope no sea tan horrible como la mayoría de sus congéneres. Mientras no demuestre que merece ser aniquilado, necesitamos un lugar donde meterlo. He pensado en los establos, pero los caballos se pondrían nerviosos. ¿Tal vez en la cabaña de Hermes? Se hizo un silencio en la mesa de Hermes. Travis y Connor Stoll experimentaron un repentino interés en los dibujos del mantel. No podía culparlos. La cabaña de Hermes siempre estaba llena hasta los topes. No había modo de que encajasen allí dentro un cíclope de casi 2 metros. Vamos, dijo Tántalo en tono de reproche. El monstruo quizás pueda hacer tareas menores. ¿Alguna sugerencia donde podríamos meter a una bestia semejante? De repente todo el mundo ahogó un grito. Tántalo se apartó de Tyson sobresaltado. Lo único que podía hacer fue mirar con incredulidad la brillante luz verde que estaba a punto de cambiar mi vida. Una deslumbrante imagen holográfica había aparecido sobre la cabeza de Tyson. Con un retorcijón en el estómago recordé lo que había dicho Annabeth de los cíclopes. Son hijos de los espíritus de la naturaleza y de los dioses. Bueno, de un dios particular casi siempre. Girando sobre la cabeza de Tyson había un tridente verde incandescente, el mismo símbolo que había aparecido sobre la mía el día en que Poseidón me reconoció como hijo suyo. Hubo un momento de maravillado silencio.
Ser reconocido era un acontecimiento poco frecuente y algunos campistas lo aguardaban en vano toda su vida. Cuando Poseidón me reconoció el verano anterior, todo el mundo se arrodilló con reverencia, pero esta vez siguieron el ejemplo de Tántalo, que estalló en una gran carcajada. Bueno, creo que ahora ya sabemos dónde meter a esta bestia. Por los dioses, yo diría que incluso tiene un aire de familia. Todo el mundo se reía salvo Annabeth y unos pocos amigos. Tyson no pareció darse cuenta. Estaba demasiado perplejo tratando de aplastar el tridente que ya empezaba a desvanecerse sobre su cabeza. Era demasiado inocente para comprender cómo se reían de él y qué cruel puede ser la gente. Yo sí lo capté. Tenía un nuevo compañero de cabaña. Tenía un monstruo por hermanastro.